Sean bienvenidos todos nuevamente a la Iglesia Nueva Vida. Estamos hoy en nuestro jueves de estudio bíblico. Es una bendición y un gozo estar en este lugar para continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy yo quiero que todos abran conmigo la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Hoy vamos a continuar con la segunda enseñanza de la serie Lo que más importa. No sé cuántos habrán escuchado, habrán visto o habrán estudiado la enseñanza número 1 que dimos sobre esta importante serie de los últimos tiempos que estamos viviendo en estos tiempos. Y la primera enseñanza, no sé si se recuerdan, era Jesús volverá, ¿sí? Estudiamos mucho y hablamos mucho sobre Apocalipsis, capítulo 22. Léalo, lo insto a que lo lea. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que estar buscando lo que más importa. Y hoy vamos a comenzar la segunda enseñanza de esta serie y la titulamos La verdad del Evangelio, ¿sí? Tenemos que estar buscando siempre la verdad, y la verdad es Jesucristo, ¿sí? Pero tenemos que estar buscando y enfocándonos en la verdad de la palabra de Dios. ¿Me dice amén? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice la palabra de Dios: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿qué dice ahí? Para toda buena obra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta noche, y te entregamos, Señor, este lugar, este trono de autoridad, para que sea tu Espíritu Santo gobernando y poniendo en nuestro corazón, Señor, ya las cosas que hemos estudiado, hemos aprendido de Él, y que nos las recuerde, Señor, todas las cosas, para poder impartirla y sea de edificación a otros. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones. Amén y amén. Bueno, como decíamos, estamos en la serie Lo que más importa, y hoy vamos a estudiar la verdad del Evangelio, ¿sí? Este es el tema número 2 de esta serie, dirigido especialmente para la iglesia. La iglesia en estos últimos tiempos está siendo bien dañada por la falsedad que se está predicando desde los púlpitos, y hoy nos vamos a basar en las palabras del apóstol Pablo, dicha en las epístolas pastorales escritas a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo y a Tito, ¿sí? Ahora vaya conmigo a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo está antes de Segunda de Timoteo, ¿sí? Tremenda revelación. Primera de Timoteo 1, 15 al 16 dice la palabra de Dios: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra digna y fiel de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Estas son palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, el problema en la actualidad es que a muchos se nos olvida y perdemos la perspectiva y perdemos el punto de vista y perdemos y nos olvidamos de dónde Jesús nos sacó, ¿verdad? Pero a Pablo nunca se le olvidó, ¿sí? Cuando vemos en Hechos 9 que Jesús lo tumbó del caballo, prepárate, porque si Dios te llamó, te va a tumbar del caballo en cualquier momento, ¿sí? ¿Y qué hacía Pablo después que fue ciego? Bueno, eso el Dios lo usó para que Pablo lo buscara en intimidad, para que Pablo lo buscara en oración, ¿sí? Y tuviera mayor revelación de lo que el Señor iba a estar haciendo en su vida. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo en este 1 Timoteo 1, de 15 al 16? Aquí hay un mensaje muy importante para nosotros los hijos de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros los hijos de Dios? ¿Sí?
cuando nos vemos en estas situaciones y reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. Bueno, número uno, lo primero que tenemos que hacer los hijos de Dios siempre es reconocer nuestra condición. Hay unos que dicen que son reyes, que son millonarios, que son decretadores, que son de todo, pero nunca reconocen cuál es su verdadera condición. Pablo, el apóstol, se llamó a sí mismo el peor, ¿sí? Él decía, yo soy el primero de los pecadores, ¿ok? Entonces, si consideramos a Pablo, lo consideramos como un gran héroe de la fe, es más, el apóstol de los gentiles. Él mismo, el mismo Pablo, nunca se vio a sí mismo de esa manera porque se acordaba de dónde Jesús lo había sacado. Recordemos que Pablo era un asesino hasta de cristianos, ¿sí? Y Pablo, ¿por qué me persigue?, le decía el Señor, ¿verdad? Entonces, mientras Pablo comprendía la gracia de Dios en su vida, más él se consideraba y era consciente de su propia pecaminosidad. Contra más él miraba la gracia de Dios en su vida, él más decía, Señor, pero ¿por qué si yo soy un pecador? Yo soy el primero como pecador. Entonces, así debe de ser la vida de cada cristiano, ¿verdad? La vida de cada cristiano, en vez de promover el orgullo, el ego, el yo soy, el yo hago, el yo acá, el yo allá, lo primero que debe hacer un hijo de Dios es su vida está marcada por la humildad y gratitud al Señor. ¿Cuántos son conscientes de que debemos de tener gratitud de Dios por de donde Él nos sacó? ¿Sí? Porque a mí me sacó de muchos lugares y me sacó de muchas cosas. Agradecido estoy con el Señor por eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nunca olvidarnos que somos pecadores y que fuimos salvos solamente por la gracia de Dios. No porque nosotros hubiéramos hecho nada, ni porque merecíamos nada, ni porque valíamos nada, sino por la gracia de Dios, y solamente la gracia de Dios nos pudo sacar de donde estábamos. Por eso, lo primero que debemos de hacer es que reconocer cuál es nuestra condición. Número dos, después que reconozcamos cuál es nuestra condición, lo segundo que tiene que hacer un hijo de Dios es dejarse guiar por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué está pasando últimamente en los ministerios, en las iglesias y en las cosas? No se están dejando llevar y guiar por la palabra de Dios, ¿verdad? Tienen servicios de 2 horas, 2 horas y media, y de la palabra de Dios solamente son 10 minutos. Todo lo demás es emociones, todo lo demás es dinero, todo lo demás es fama, todo lo demás es historias, fábulas, viajes, discursos y muchas de esas cosas. Pero de la palabra de Dios solo 10 minutos. ¿Creen alguien que puede con 10 minutos de palabra de Dios ser edificado espiritualmente? No lo creo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que reconocer quiénes en verdad somos, y segundo, dejarnos guiar por la palabra de Dios. Pero para tú dejarte guiar por la palabra de Dios, tú tienes que vivir una vida devocional, de estudio, de oración, de lectura y de profundidad en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa hoy? Como dije ahorita, se basan en emociones, y los ministerios todo es emociones, y todo es brinco, y todo es gritería. Todo es tener un templo lindo, todo es tener un púlpito hermoso, que las personas vean la autenticidad, tener una orquesta tremenda atrás del púlpito, tener un coro tremendo. Todas esas cosas están muy bien, yo no estoy en desacuerdo con nada de esas cosas, pero eso no es indicación de que la iglesia esté sometida de verdad a la palabra de Dios. Nada de esas cosas, ¿sí?, son indicación de que toda persona que está dentro de la iglesia está sometida a la palabra de Dios. Todas esas cosas son, son importantes, Dios las usa, pero no debe ser el punto importante dentro de un ministerio. ¿Me hago entender? El punto importante dentro del ministerio es la palabra de Dios. Ahora, para los creyentes, lo más importante que sería reconocer que la Biblia es la autoridad absoluta. ¿Cuántos reconocen que la Biblia es la autoridad absoluta de Dios? ¿Sí? Es la palabra de Dios. ¿Cuántos reconocen eso? Todos debemos de entender de una vez y por todas que
que la palabra esta que está escrita aquí no es tan solamente la escritura de la palabra de Dios. Aquí tenemos que reconocer, y lo dijimos la semana pasada, es que aquí está Dios mismo hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de reconocer? Que la Biblia es Dios mismo hablando, y que esta es la única manera y la única vía que Dios nos puede ayudar a cambiar actitudes de pecado en nuestras vidas. Pero si no abrimos la Biblia, si no la leemos, si no la estudiamos, si no la escudriñamos, si no nos humillamos delante de Dios, ¿cómo vamos a cambiar actitudes? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra vida? ¿Cómo vamos a crecer en lo espiritual? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si no hacemos estas cosas y hacemos las emociones, pues lo que están creciendo en las iglesias son personas orgullosas, con ego, con actitudes de prepotencias, y eso no es lo más importante que se está buscando en estos últimos días, ni es lo más importante que debe de buscar un hijo de Dios. ¿Me dice amén? Entonces, vamos a rapidito al tema de esta noche, y vamos a comenzar con una pregunta que le voy a hacer a todos ustedes. ¿Qué sería para el cristiano lo que más le debe de importar dentro del cristianismo? Valga la redundancia. ¿Qué sería lo más importante para nosotros como cristianos dentro del cristianismo? ¿Sí? Es obvio. Sí, ¿verdad? Si tú fuiste un nuevo convertido, lo primero que tienes que hacer es la respuesta del primer punto que debíamos de hacer, que sería que la verdad del Evangelio debía de ser el punto más importante para cada cristiano, para cada hijo de Dios, para cada persona que se acerca a Dios y viene a una iglesia a crecer. Vamos todos a 1 de Timoteo, que ahí estamos ya, capítulo 1, y vamos a leer del 3 al 7, ¿sí? Rapidito. Mire aquí el encabezado de 1 de Timoteo 3. El 1 Timoteo 1, del 3 al 7, dice, el encabezado dice, advertencias contra falsas doctrinas. Es muy importante. Pero pastor, ¿por qué? Bueno, porque lo más importante es la palabra de verdad, la palabra de Dios, y es lo que menos se está predicando en las iglesias, ¿sí? Dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Has escuchado a alguien así? ¿Sí? Que comenzaste bien y de buena primera y tú dices, ¿qué pasó aquí? Este hombre se está apartando de las cosas del Evangelio, ¿sí? Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es muy importante aquí, perdón. ¿Por qué? Llega un punto que como pastor o como persona llamada por Dios que tiene la responsabilidad de enseñar, tú empiezas bien, pero tú sabes qué pasa, que a veces el yo, que la gente crea que yo sé mucho, que el conocimiento que yo tengo y todas esas cosas te van llevando a tener vana palabrería y te vas apartando de las cosas del Señor, ¿sí? Porque la palabra de Dios no es difícil de entender, ¿sí? La palabra de Dios dice que fue escrita para todos, para el que tenga mucho conocimiento como el que no tenga ninguno, ¿verdad? Entonces, no necesitas ser un tremendo y elocuente predicador para tú enviar un mensaje de esperanza. Tú solo di la palabra que está escrita en esta palabra de Dios y será entendida y será una palabra que penetre a las personas, las cambie y lo ayude a edificarse, ¿sí? ¿Por qué es necesario la verdad del Evangelio? Siendo este el punto número 1 de importancia para nosotros como cristianos. Bueno, Hechos 4:12
Dice la palabra en Hechos 4:8, dice, y en ninguno otro, ¿qué hay? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿quién es la importancia o el más importante dentro de las cosas más importantes? Jesús. Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad absoluta del Evangelio de la gracia de Dios. Se dice que todo fue hecho por Él, para Él, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra, Jesucristo debe ser el centro de la predicación de toda iglesia. Jesucristo debe ser el centro de tu vida como hijo de Dios. Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la gracia de Dios viviendo, ¿sí? Dios Padre designó a Jesús como el Salvador del mundo y Jesús mismo lo dijo. Mira lo que dice Juan 14:6. Este versículo todos se lo deben de saber. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy ¿qué? La vida. Y dice, y nadie va al Padre si no es por quién, por mí. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que más nos debe de importar en estos momentos? ¿Sí? Lo que más nos debe de importar es la palabra de Dios. Quiere decir, lo que más nos debe de importar es el mensaje de Jesucristo y no el mensaje que se está predicando de yo no sé qué otro Cristo o yo no sé de cuántas pastores, apóstoles y libros y de todas esas cosas, menos de lo que la palabra del Señor nos dice aquí en este libro. ¿Me dice amén? Ahora, hay algo importante aquí, porque después 1 Timoteo 4:1, 1 Timoteo 4:1, mira lo que dice, porque estábamos hablando de los falsos, la falsa doctrina, sí, pero 1 Timoteo 4:1 dice algo bien importante de estas cosas que están sucediendo. Dice, pero el Espíritu dice claramente, sin titubeo, sin rodeo, dice clarito que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quién, a espíritus engañadores, a personas con fábulas, con historias, con mentiras y con 20 mensajes que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. ¿Sí? Dice, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? No son doctrinas de algunas cosas, no, es la doctrina falsa, es una doctrina de demonio, ¿sí? Porque todo lo que sea falso va en contra de la verdad, y si Jesucristo es la verdad, lo que es falso es demoníaco, es de parte de Satanás. ¿Me dice amén? Entonces, Jesús y los discípulos, lo primero que advirtieron muchas veces al pueblo fue esto: tengan cuidado porque la moda actual y la moda que vendrá será la apostasía. ¿Se recuerdan cuando dimos la enseñanza de la apostasía? Aquí dijimos que apostasía era la palabra griega fistemis. ¿Se recuerdan? La palabra griega fistemis, que significaba ¿qué? Abandono y rechazo de la fe. Muchas personas empezaron bien en las cosas del Evangelio, pero terminaron apartándose por vana palabrería, por chistes, por escuchar doctrinas de demonios ellos mismos y después dárselas al pueblo mal, ¿sí? Ahora, vamos todos a Marcos 13. Vamos a Marcos 13, el Evangelio de Marcos. Marcos 13, y vamos a leer 21 al 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué van a hacer, mis hermanos, los falsos cristos que hay actualmente? Milagros, prodigios, señales y ¡wow! ¡Qué impresionante! Está ungido. No, tengan cuidado, escudriñen como los de Berea las escrituras, a ver si está ungido o no, porque acuérdense que esas cosas no son frutos, ¿verdad? Acuérdense de eso. Mas vosotros, ¿qué dice aquí? Dice Jesucristo, mirad, os lo he dicho antes. ¿Cuántos miran? ¿Cuántos escudriñan? ¿Cuántos buscan? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos saben que hay muchos falsos por ahí, aún haciendo milagros y prodigios? ¿Sí? Mi hermano,
sepa esto, no es suficiente que un pastor, un maestro, etcétera, 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 te imponga manos, esté orando por enfermos, echando fuera a los demonios, diciendo vanas palabrerías, fábulas para distracción, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a alabar solamente. ¿Sí? Eso no es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las palabras y todas las cosas que se hacen desde este lugar, ¿verdad? Todo lo que yo hago desde este lugar, aquí en la iglesia, desde este púlpito, ¿verdad? No está fundamentado aquí en la palabra del Señor. Todo lo que yo pueda hacer, todo lo que pueda hacer cualquiera aquí que se pare en este lugar es falso. Porque todo tiene que estar fundamentado, todo tiene que estar respaldado por lo que dijo el Señor Jesús y por lo que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, mira lo que dice el Señor en Mateo 7. Vamos a Mateo 7, muy importante. Mateo 7, el Sermón del Monte, ¿se recuerdan? Mateo 7, vamos a leer del 21 al 23. Mira lo que dice aquí. ¿Sí? Porque muchos se paran aquí, muchos predican, muchos hacen cuentos, muchos echan fuera demonios, muchos sanan enfermos, muchos... por eso les dije ahorita que esas cosas no son los frutos, porque mira para esto, mira lo que dice Mateo 7, del 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, mis hermanos? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán aquel día, aquí viene, ¿sí? Y mire a ver, mire para un lado, mire para el otro, a ver si tiene a alguien que usted conozca que hace esto. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hoy las iglesias están llenas de profetas, todos quieren ser profetas, ¿sí? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Conoce a alguien? ¿Conoce algún ministerio? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, sanidad y milagros, liberaciones y todas esas cosas que andan por ahí, ¿sí? Entonces, pero mira lo que dice el 23, dice el Señor: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Porque lo que más importa y lo más importante es la palabra de Dios, es lo que dice Cristo, es lo que está escrito aquí, es lo que salió del corazón de Dios al corazón de nosotros a través de la palabra de Dios. ¿Me dice amén? Entonces, lo más importante no es todas esas cosas que tú ves en las iglesias, ¿sí? Mangueras ungidas, pastores dándole patadas a las personas diciendo que el Espíritu les dijo que eso le iban a sanar, volando por en medio de la iglesia, o unos pastores vestidos de Superman, o otro en África. Esto es lo último que pude ver, desnudaba a las señoras de la congregación para besarlas. Es impresionante. Yo digo, pero eso son doctrinas de demonios, ¿sí? Y lo más lindo, muchos lo siguen, ¿sí? Ahora, les voy a decir algo que a lo mejor usted no sabía. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento se le llamaban falsos maestros a todo el que reclamara inspiración divina? Hay muchos que dicen, Dios me dijo, hoy Dios me reveló, hoy Dios me ungió de una manera impresionante y me dijo que hiciera esto, hoy Dios me dijo que iba a recoger $35,000. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento se le llamaban falsos maestros a todo el que reclamara inspiración divina, pero no la sustentaba con la verdad de Dios? Entonces, ¿cómo tú reconoces un falso de un verdadero? El falso, por mucho que te diga que es una inspiración divina, si no está respaldado por la palabra de Dios, es falso. El verdadero, todo lo que hace va a estar respaldado por la palabra de Dios. ¿Me dice amén? Número 2. ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios? Evitar las distracciones que te apartan de la verdad. El enemigo siempre va a estar pendiente de hacer algo para que tú te apartes de la verdad del Evangelio. Siempre. Es más, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando se convirtió a Cristo, muchos le dijeron que todos sus problemas se le resolverían,
Me dice a mí. ¿Y qué pasó? No, nos entregamos al Señor y empezaron a venir los problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer distraerte de la verdad del Evangelio. El Evangelio nunca dijo que tú no ibas a tener problemas. El Evangelio siempre dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero, ¿qué dijo Jesús? Confiad en mí porque ya yo vencí al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el problema, no sabemos qué hacer. Nos apartamos de la verdad del Evangelio. ¿Sí? Vamos a 1 de Timoteo 1. Seguimos en 1 de Timoteo 1. Márquelo ahí en su Biblia con el matamosca que tiene las Biblias, ¿sí? Ya lo tienen, 1 de Timoteo 1. Del 3 al 7. 1 de Timoteo 1. Del 3 al 7, dice la palabra de Dios. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Escuchen, 1 de Timoteo 1, versículo 3 al 7. Como te rogué que te quedases, recuerda que lo leímos en el comienzo, en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, ¿sí? Que es por fe. Todas estas cosas te apartan de la verdad de Dios. Escuchen, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, ¿sí? Apartándose de la verdad de Dios, dice, se apartaron a vana palabrería. Por eso no nos podemos desviar. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo creyente, escuchen esto porque aquí hay una enseñanza que muchos, acuérdense que mire, ha habido últimamente una ola de personas que se han ido del equilibrio. Por ejemplo, en el dar, en el diezmar, hay unos que no creen en el diezmar. ¿Por qué? Muchos fueron engañados por estos falsos. Pero la palabra de Dios dice y respalda el diezmar. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué pasa aquí? Es igual que esto del padre espiritual, ¿sí? Muchos han sacado de equilibrio todas estas cosas, pero todo creyente, todo hijo de Dios, toda persona, un nepio, uno que empieza en el Evangelio, debe de tener un padre o un mentor en las cosas divinas y espirituales. ¿Me dice amén? Ahora, siempre, muy importante, tú tienes que siempre tener a alguien que te guíe, a alguien espiritualmente como tu pastor, tu mentor, un líder que te esté guiando, que te esté empujando. Muchas veces queremos disminuir la marcha, pero el líder viene y dice, no, es que tenemos que seguir, pero tienes que tener mucho cuidado a quién tú escoges como tu pastor, como tu líder, como tu mentor, porque esa persona debe ser madura espiritualmente, no que tenga 80 años de edad, ni que tenga la maldad de la calle, porque las cosas del espíritu no tienen nada que ver con las cosas de la carne. Tiene que ser maduro espiritualmente. Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Porque Timoteo era un hombre joven, pero espiritualmente era una persona madura. ¿Me hago entender? Entonces, esa persona que tú tengas como tu mentor, que Dios te ponga, tiene que ser una persona madura, que esté siempre relacionada con las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque tú no puedes venir a mí con un problema matrimonial y yo decirte, oh sí, mira, déjalo o déjalo, búscate otro, búscate otra, apártate de la situación, en definitiva, no son tus hijos, agarra y vete. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? El consejo que un pastor, un líder, tiene que darle a sus ovejas es dirigido por la palabra de Dios. ¿Sí? No me cabe en mi cabeza que yo veo pastores que vienen a alguien a pedir un consejo y te dice,
un consejo del mundo. Y yo digo, ¿pero por qué? Ay, no, pero es que no podemos ser tan religiosos. Oye, si el consejo, aquí está todo el consejo de Dios. Aquí está cómo debemos de llevar nuestra vida, no las cosas del mundo. ¿Sí? El Hijo de Dios tiene que regirse por la palabra de verdad, no por las cosas del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe tener un hijo de Dios en el Evangelio? Alguien como tuvo Timoteo, un padre como Pablo, alguien que los guíe, alguien que los anime, alguien que los enseñe la palabra de Dios, alguien que le diga tú puedes, el Señor está contigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sigue leyendo, sigue, no te desvíes, no te apartes a diestra ni te apartes a siniestra, sigue creyéndole al Señor, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir levantándonos, vamos una milla extra. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, mire esto lo que dice Jeremías 56, dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Escuchen, sus pastores las hicieron errar. ¿Qué pastor estás teniendo? Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Qué pastores estás teniendo? Se están enfocando solamente en las cosas materiales y las cosas espirituales no. Cuidado. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Oh, ese hombre está ungido porque levanta a tantas personas de la silla de ruedas. Ese hombre es Dios mismo encarnado en él. Todo eso lo piensan las personas, idolatran a los hombres antes de amar, idolatrar a Dios. ¿Sí? Entonces, es importante, para seguir en este punto, que como hijos de Dios nada te distraiga de la verdadera doctrina de Cristo. ¿Cuál es la verdadera doctrina de Cristo? Apunte para que tome la nota esta. La verdadera doctrina de Cristo, según la palabra de Dios, es la doctrina de los apóstoles, no los que hay ahora, los apóstoles, los 12 de Jesús, la comunión unos con otros, muy importante, la oración, la Santa Cena o el partimiento del pan. Estas son las doctrinas de Cristo. La verdadera doctrina de Cristo está en estas cuatro, ¿verdad? Entonces, por eso el versículo 4, que decía, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, muchas personas, yo los veo hasta por el Facebook, fajados unos con otros con doctrinas que no son básicas, ¿verdad? No. Cada cual debe tener, o Dios le dio, de acuerdo a la doctrina esa que se está estudiando, le dio un punto de vista de verla de esa manera. ¿Sí? Por ejemplo, el diezmar te lleva al cielo, no. Tú vas al cielo, diezmes o no diezmes, ¿verdad? Ahora, yo veo que se fajan por la internet, se dicen barbaridades porque uno cree en diezmar y el otro no cree en diezmar. No, eso es un problema de cada cual con Dios. Ahora, ya les vuelvo a repetir, que estas personas, los falsos, la hayan cogido y hayan robado y trasquilado las ovejas, no quiere decir que sea una verdad de Dios el dar. Dice que es más bienaventurado que dar que recibir. ¿Sí? Ahora, por eso, no presten atención a esas cosas, porque esas cosas te van desenfocando de la verdad de Dios, te van desenfocando de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Qué cosa es una fábula? ¿Sí? Una fábula, porque dice, ni presten atención a fábulas. Vamos a ver qué es fábula. Fábula es una relación falsa, mentirosa, de pura invención, carente de todo fundamento, ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. Quiere decir, una fábula es, lo que están haciendo últimamente en las iglesias, ¿sí? Te dicen un texto, pero te lo sacan de contexto para tener un pretexto, ¿sí? Entonces eso es una fábula. Te sacan de contexto una verdad de Dios, pero te la disfrazan, te la sacan del contexto para que tú te enfoques en esas cosas y en realidad no busques en realidad lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque ellos saben que se pueden quedar hasta vacíos, ¿sí? Pero allá ellos, el día del Señor está cerca
y cada uno va a dar cuenta a Dios de las cosas que hace. Por eso, en la actualidad existen muchos falsos maestros a los cuales les encanta mezclar la verdad con el error. ¿Sí? Promueven esas mezclas como doctrinas fundamentales e importantes del cristianismo. Ellos sacan la doctrina de la salvación, pero no te predican, mejor te predican la doctrina, cualquier doctrina, pero la doctrina de la salvación, de la sangre de Cristo, de la justificación, de la fe, todas esas cosas no te la dicen, del arrepentimiento no te lo dicen, porque eso a ellos no les conviene. Entonces te sacan de la verdad, te predican un error. Me hago entender. Cuidado con las fábulas esas. Ahora, por ejemplo, muchos sacan de contexto una verdad del Evangelio, ¿sí? Porque, por ejemplo, Isaías 46, 9 a 10, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Cuidado si tienes figuras y cosas, cuidado con eso, que a Dios no le agrada esas cosas. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero ¿qué pasa en los ministerios? Y muchos son ministerios súper grandes, de muchos seguidores, muchas personas. Te sacan de contexto estas cosas y te ponen proclamas proféticas, que si el profeta dijo, que si esto, que lo otro, como parte de algo que Dios dijo y en realidad Dios no dijo. Entonces, la proclama profética dice que este es el año de la abundancia. Te propongo algo. Cuando acabe el año, o si ya acabó ese año, de esa proclama profética, no sé cuál es la de este año, porque yo no estoy en eso, ¿sí? Yo te pregunto, ¿ha pasado lo que dijo la proclama profética? ¿Se cumplió lo que dijo la proclama profética? ¿Sí? ¿O se cumplió la voluntad de Dios en la vida de cada uno? Muy importante. Ahí hay una diferencia. Estas proclamas proféticas es la voluntad de lo que tú quieres que suceda. Que seas próspero, que seas bendecido, que seas esto y que seas lo otro. Pero, ¿y la voluntad de Dios? ¿Ya viste cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Entonces, cuidado, porque hay muchos ministerios, aún grandísimos, que apartan de la verdad a las personas haciendo todas estas cosas. Como creyentes en Cristo, mis hermanos, no debemos poner nuestros ojos en las cosas que nos distraigan de toda la verdad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hay ministerios que lo único que hacen es atar, desatar, declarar, liberar la metafísica, lo que tú digas con tu boca, eso será. Pídele a la novia que tú quieras y él lo hará. Decreta positivo, todas las cosas que tú hagas tienen que ser positivas. Somos Jehová Junior, etcétera, 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 etcétera. Estas cosas te apartan de la verdad del Evangelio, te apartan de la verdad de Cristo, te apartan de la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Que los vimos ahorita. ¿Cuáles eran? Nosotros debemos de tener, ¿verdad? ¿Cuál es? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, la oración y la santa cena y la partición del pan, ¿verdad? Esa es la doctrina fundamental del Evangelio. ¿Pero qué te sacan ellos? Todas estas cosas. Entonces, ¿qué te sacan? Libera, decreta, establece y te van apartando de la doctrina fundamental de la palabra de Dios. ¿Me dicen a mí? Ahora, por eso, mis hermanos, es importante que tu oído esté alerta a todas las cosas que salen de este lugar, que salen de un púlpito. Tú tienes que tener el oído tuyo alerta, tú tienes que tener el discernimiento de Dios para poder diferenciar lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. ¿Sí? El problema actualmente es que muchos se dejan llevar por estas doctrinas falsas. ¿Sí? Y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se dejen llevar si la palabra de Dios es clara? Bueno, el problema es que no la leen.
En segundo lugar, no te creen a ti. Más te dicen que tú eres un religioso, que tú lo único que haces es guiarte por la palabra de Dios, y que el poder de Dios es mucho más. La letra mata, el espíritu vivifica. Todas esas cosas te las van sacando de contexto y van apartando de la verdad a las personas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer para que estas personas puedan entender? Y bueno, solo el Señor puede hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Mira, yo estuve en un ministerio que había ese problema. Había un par de personas que querían siempre estar distrayendo a los demás de la sana doctrina, de la verdad del Evangelio. Y yo decía, pero ¿cómo podemos hacer? Yo daba clases dirigidos siempre por la palabra de Dios, la verdadera doctrina, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Ellos nunca iban a una clase de estudio bíblico que dábamos los sábados. Nunca iban. Entonces, si nunca van y nunca la escuchan, ¿cómo los vas a corregir? ¿Cómo van a escuchar la palabra? Solo Dios puede hacerlo, ¿sí? Tumbándolos del caballo un día, como hizo con Pablo. Entonces, número 3, otra cosa que debemos hacer para no desviarnos de la verdad de Dios es afirmarnos en la verdad. Eso es muy importante. Tenemos que afirmarnos en la verdad. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, ahí estamos. Vamos ahora del 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, ahí viene, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién te tiene que poner en el ministerio? El Señor. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo que Jesús. Mi hermano, afírmese en la verdad. Cuando digo afírmate en la verdad, afírmate en Cristo, busca de Cristo, busca que el Señor sea el que te guíe, busca las enseñanzas de Cristo. El Evangelio de Jesús es una verdad absoluta. Eso no es relativo, eso no cambia. La verdad de Dios es absoluta, es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que puede transformar un corazón herido, lo único que puede transformar un corazón buscando la salvación es Cristo. ¿Sí? Lo único que puede transformar un criminal o un ladrón o a un adúltero o un esposo que golpea a su esposa es la verdad de Dios. Es la verdad absoluta de Dios. Es Jesucristo. ¿Sí? Por eso Satanás no duerme tranquilo, porque sabe que si él deja que tú escuches la palabra de Dios, tú vas a cambiar, tú vas a salir de todas esas cosas que estás involucrado. Él lo sabe, por eso él va a tratar siempre de desviarte de la palabra, aún usando a ministros. Pero dice la palabra que de Satanás. ¿Sí? Segunda de Corintios 11, 14 al 15 dice. Mira lo que dice. Y tiene que tener cuidado, por eso hay que afirmarse en la verdad de Dios. Segunda de Corintios 11, 14, 15 dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice ahí, mi hermano? Se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Así que no es extraño si también sus ministros, ahí viene. Mira todos los que hacen toda esa fábula y todas esas cosas y te apartan de la verdad absoluta del Evangelio de Dios, de la palabra de Jesucristo. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme ¿qué? A sus obras. De acuerdo a lo que están haciendo, así serán juzgados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Jesús decía, velar, estén atentos, miren, estén alertas. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Estás preparado para saber cuál es la diferencia de un falso y un verdadero? ¿Sí?
El versículo 13 de Primera de Timoteo 1 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, escucha esto, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Hoy, en la actualidad, hay muchos que han pasado como Pablo. Hay muchos que por su ignorancia, hay muchos que por su incredulidad, hay muchos por no leer, por no estudiar, por salir de la comodidad, por estar acomodados a lo que dice el pastor o lo que dice tu líder, pero muchos por no buscar, no indagar, por no tener compromisos, ¿sí? Están siendo engañados por todos estos falsos y todas estas personas que están engañando a muchos. Y según ellos son ministros del Evangelio, pero ya vemos que son ministros de Satanás. ¿Sí? Ahora, hay una palabra en la Biblia que nos debe de tocar a nosotros. Y tenemos que decir, uy, tengo que removerme, tengo que despertar, yo tengo que buscar la verdad de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Oseas 4:6 que dice: mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Después dice, cuidado con esto, mi hermano. Oseas 4:6. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, si él lo dice, él es responsable, a mí no me toca. No, delante de Dios no hay excusa. Porque es responsabilidad tuya buscar la verdad de Dios. No que lo que yo te diga tú lo creas. No. ¿Sí? Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuidados, tenemos que estar velando, tenemos que estar puestos en la palabra de Dios, tenemos que estar buscando la verdad de Jesucristo, no cosas que nos estén distrayendo de la verdad de Dios. Por eso tenemos que buscar lo que más importa, y lo que más importa es el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Pablo le dio las gracias a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra transformadora en él. ¿Sí? Pero Pablo, cuando pasó lo que pasó, tuvo que dejar el orgullo, tuvo que dejar la soberbia al lado, tuvo que reconocer, como vimos al principio, que era un pecador. Es más, que dijo que él era el primero y el más grande de todos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que muchos de estos que predican actualmente, muchos de los falsos, no son igual que Pablo. Pablo era una persona que dejó todo, orgullo, soberbia, reconoció lo que era, pero toda esta gente, lo que creen, ellos creen que están bien. Ellos son arrogantes, son orgullosos, son altivos, buscan la gloria de este mundo y no la gloria de Dios. Entonces dicen, no, pero si es que ellos son los legalistas, ellos son los religiosos, que no tenemos que estar el día entero buscando la palabra. Es mejor, mira, el poder del Espíritu, no importa si vas a predicar, no estudies, ¿para qué? Yo conocí a uno que me decía, yo no tengo que estudiar como tú, yo no sé, a mí Dios me dio ese don, yo no tengo que esforzarme a estudiar como tú, yo cuando me paro ahí, hablo, pero ¿hablas qué? Lo que está escrito, habla lo que estás leyendo, habla, pero no hay una revelación de Dios, no nueva, pero una iluminación de lo que ya está escrito, no la hay, ¿sí? No hay nada que Dios te dé a ti, porque estás leyendo lo que ya tú escuchaste de otro, Eso le pasa a los falsos, ¿verdad? Entonces te dicen a ti que eres religioso y legalista. ¿Por qué? Porque sacas el defecto de ellos a la luz. Porque, ¿verdad? La palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Si la palabra de Dios mora en abundancia en ti, vas a sacar el defecto de los demás, ¿verdad? Entonces vas a buscar el que no le agrada estar en luz, le agrada estar en tinieblas para que no se vea las cosas en que están, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios permite todas estas cosas?
que tú dices, pero ¿cómo entonces Dios permite que fulanito tenga un ministerio grande, que fulanito vaya y ore por los enfermos y llene estadios y todas estas cosas? Dios, en 2 Tesalonicenses 2, vamos a 2 Tesalonicenses 2, está ahí antes de 1 Timoteo. Mira lo que dice, 8:12. 2 Tesalonicenses 2, de 8 al 12 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, ahí viene, ¿por qué se permite esto? Por todo esto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Duele cuando tú le dices a las personas, abre los ojos, busca de la palabra, ¿verdad? No creas todas esas cosas. Bueno, llega un momento que Dios dice, bueno, ya no podemos hacer más nada. Entonces, Dios mismo le envía un espíritu engañoso para que sigan creyendo esa mentira, pero al final van a dar cuenta por esas barbaridades, esas mentiras, esas falsedades, por burlarse de Jesucristo, porque el que no sigue la verdad de Cristo se burla de Jesucristo. ¿Sí? Y número 4, luche por la verdad. Tenemos que luchar por la verdad del Evangelio. Sigamos, 1 Timoteo, vuelva de nuevo 1 Timoteo 1, 18 al 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hay que luchar, mis hermanos. Sí, hay que luchar. Yo no me canso de luchar. Yo siempre predico la palabra de Dios. Yo siempre digo lo que dice la palabra de Dios. Yo siempre predico lo que el Señor me manda a predicar. No importa si caigo bien, si me tildan de cualquier cosa. No. Gálatas 1:10. Me es necesario a mí estar bien con Dios antes que con los hombres. Yo no me canso de predicar la palabra de verdad. Yo lucho por la palabra de Dios, de verdad. 18 al 20 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, ahí viene, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Tenemos que ser militantes en las cosas del Señor. ¿Cuántos están en la milicia del Señor? Hay que ser militantes. Si tú estás en el ejército, pues tú estás en la milicia de la policía, en el grupo de... Tú vas a estar siempre militante a hacer lo que te dicen tus superiores ahí. Si tú eres del ejército de Jesucristo y tú militas en la obra de Jehová de los ejércitos, eso es lo que tienes que luchar, por la verdad del Evangelio, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Perdieron la conciencia, perdieron la buena conducta, ya es un desastre lo que hay en las iglesias. Ya no se sabe ya si tú vas a una iglesia de esta, tú no sabes si estás en una discoteca o si estás en un club social. Ya tú no sabes, porque no hay diferencias, ¿sí? Dice 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué, a no blasfemar. Cuidado, ¿sí? Pablo entregó a Himeneo y a Alejandro por estar en las blasfemias, por estar buscando lo que no era verdad, por estar ellos blasfemando en contra de la palabra de Dios. El versículo 18 dice: Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Hay que cumplir con las profecías.
que está escrita en la palabra de Dios. ¿Sí? Pablo le enseña a su hijo Timoteo y nos enseña a todos, ¿sí? Porque es muy importante, que nosotros, por ser hijos de Dios, debemos de fundamentar nuestra fe en el verdadero evangelio. ¿Sí? Somos soldados de Cristo, somos soldados de la fe, somos soldados del Dios Todopoderoso, somos soldados de Jehová de los ejércitos. Por eso nuestra fe tiene que estar fundada en la verdad del evangelio. ¿Cómo hacemos cuando nos alistamos al ejército de Cristo para seguir las ordenanzas de nuestro Rey y nuestro Dios? Número 1, somos soldados de Cristo cuando creemos su palabra. Número 2, cuando nada nos distrae. Cuando tú dices, mi Rey, mi general, mi Dios es Jesucristo. No me importa el que venga. Y número 3, el último punto que estamos tratando, cuando batallamos por la verdad de Dios, cuando no nos quedamos callados, ¿sí? Cuando proclamamos la verdad del evangelio. No importa si somos burlados, si somos criticados, si somos lo que sea, ¿verdad? Tú le obedeces a tu Rey, tú le obedeces a Dios, tú le obedeces a Cristo, ¿verdad? Mira, si tú tienes duda de lo que está sucediendo, mi hermano, desde que te alistaste al ejército de Jesucristo, te cuento, estás en una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual entre la maldad y el bien, entre Satanás y Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿de qué lado estás? Yo estoy del lado del que nunca ha perdido una batalla. ¿Sí? Jesucristo nunca ha perdido una batalla. Jesucristo, bueno, Satanás le hace los mandados a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Sí? De los que predican solamente las cosas positivas de amor, paz, gozo, dinero, fama, fortuna, todo eso, ¿o estás del lado de Cristo? ¿O estás del lado del versículo 19 y 20 que acabamos de leer, manteniendo la fe y la buena conciencia, manteniendo y dando fruto de arrepentimiento, ¿sí? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ¿sí? ¿En qué lado estás? ¿Estás dando fruto de arrepentimiento? ¿Se puede decir que eres un nuevo convertido? ¿Sí? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo estás en los lugares que vas? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuál es muéstrame tu matrimonio, muéstrame tus hijos, tu familia, todas esas cosas? ¿De qué lado estás? Por eso muchos han desertado del evangelio. Es impresionante. Yo veo ministerios que casan a las personas y les dicen, tú sabes que cuando tú vas a casar a alguien, el Señor siempre se dice, estarás con él o estarás con ella en las buenas, en las malas, en la enfermedad. Bueno, estas personas de la prosperidad, del el confesar positivo, decreta, establece que nunca tendrás un problema, que vas a ser millonario, que nunca te van a enfermar, que... Yo digo, pero tremendo. Entonces esa misma gente que casaron y le dijeron todas esas declaraciones y le dijeron todas esas cosas, a los 3-4 meses se están divorciando. ¿Nunca iban a tener un problema? ¿Por qué mejor no le dijiste y le enseñaste que en el mundo íbamos a tener aflicciones, que tenemos que guiarnos por la palabra de Dios? Que Dios en su palabra dice que el marido debe amar a su mujer y la mujer respetar a su marido. ¿Por qué mejor no se dice eso? ¿Por qué mejor no se dice que somos una sola carne? Por eso muchos, como ya no tienen su conciencia limpia, porque les cayeron a mentiras, y dijeron, pero ¿cómo es posible que me divorcie si el pastor decretó y estableció que yo iba a ser próspero y bendecido en mi matrimonio? ¿Y qué pasó que me estoy divorciando?
No, esto es mentira. Entonces la cogen con Dios. No es Dios, es el falso. ¿Me hago entender? ¿Sí? Vamos a finalizar aquí. Y vamos a leer segunda de Pedro 1. Vamos todos a segunda de Pedro 1. ¿Sí? Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. No, segunda de Pedro 1. Disculpen. 1. Del 20 al 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces, todo lo que está escrito, mi hermano, es la verdad de Dios. Todo lo que está escrito en este libro es la verdad de Dios. Por eso tenemos que, cuando tomamos este libro, por eso cuando venimos y predicamos, por eso cuando recibimos a Cristo, tú tienes que temblar. Tú tienes que tener como el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Tú tienes que tener temor a Jehová. Tú tienes que tener reverencia. Tú tienes que tener temor de predicar algo que no es. ¿Por qué? Porque si tú predicas algo que no es, que Cristo nos dijo, tú estás haciendo piedra de tropiezo al que te está escuchando. Y Cristo murió por ese que está sentado ahí. Cristo murió por esa que está sentada ahí. Cristo murió por aquel. Cristo murió por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. ¿Sí? Cristo murió por todos nosotros. Entonces, ¿qué debe de salir de aquí? La verdad del Evangelio. La verdad que Cristo quiere hablarle a cada uno de sus hijos. No lo que tú quieras oír, porque no es de interpretación privada. Entonces, cuidado, no podemos ser piedra de tropiezo para ustedes, porque nosotros los pastores y las personas que están aquí arriba no pueden ser piedra de tropiezo para ustedes, porque podemos acarrear condenación nosotros mismos. ¿Sí? La sangre, ser pastor no es fácil, ¿sí? Es una bendición de Dios, pero aparte de dar cuenta por mí, tengo que dar cuenta por mi esposa, tengo que dar cuenta por mis hijos, pero también tengo que dar cuenta por el ministerio, por la iglesia, por cada uno de ustedes. Entonces, al que mucho se le da, ¿qué dicen? Mucho se le demandará. Cuidado. Pero es triste, pero es una realidad que se está viviendo en estos últimos tiempos. Y no están enfocados en la verdad, en lo que más importa. Están enfocados en cosas que los apartan de la verdad. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, abran los ojos. Abran los ojos, no se desenfoquen, enfóquense en la verdad de Dios, enfóquense en estudiar la palabra, enfóquense en buscar a Dios, en buscar a Cristo, enfóquense en pedir perdón, enfóquense en humillarse, enfóquense en el verdadero evangelio, y no se enfoquen en todas esas cosas que están mirando, porque todas esas cosas son falsas. ¿Sí? Lo que más importa es que Jesús volverá y la verdad del evangelio. ¿Sí? Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y honra por esta enseñanza. Te pedimos, Padre, que todo lo que hemos enseñado a través y dirigido por tu Espíritu Santo, Señor, haga rema la vida de cada persona que al alcance de mi voz escuchó esta enseñanza. Gracias por la posibilidad y el denuedo, Señor, de haberlo hecho, y te doy gracias, Señor, por haberme dado la valentía y el denuedo de predicarla, porque tiemblo, Señor, cada vez que tengo que predicar tu palabra.
Ayuda, Señor, a todas estas personas que nos han escuchado y de acuerdo a tu voluntad, Señor, suple cada necesidad de ellos. Pero la mayor necesidad, Señor, es que no se aparten de la verdad, que te busquen a ti, que eres la verdad, que te busquen a ti porque tú eres lo que más importa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.